buen día. Mi nombre es Ginette Ardila y comenzamos en esta sesión la serie de entrevistas a escritores, poetas, novelistas, músicos de Charlas en Movimiento, un programa de relata que llegará a ustedes a través de las pantallitas de sus computadores o celulares. Le damos bienvenida entonces a esta primera sesión y a esta primera entrevista a nada menos que Carlos Palacio, más conocido como Pala. Bienvenido, Pala, que es un gusto enorme estar contigo y poder iniciar esta serie de entrevistas con tremendo personaje, tremendo poeta, tremendo cantautor. No, Ginette, la alegría es mía. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo en este espacio de Relata para que conversemos lo que te apetezca. Nos encantaría hablar sobre toda tu obra y espero que tengamos tiempo de hacerlo, pero vamos a concentrarnos en el tema de estas charlas en movimiento de Relata, de un programa del Ministerio de Culturas y la Biblioteca Nacional, dirigido a una conversación con formadores, con profesores de escrituras creativas y con talleristas acerca de cuál es la experiencia que ustedes han tenido y cuáles son las ideas que tienen acerca de estas experiencias de fomento de lectura y de escritura creativa. Entonces, nada, pues primero presentarte de todos modos, como no sé cómo empezar, o sea, médico cirujano, eh, retirado muy prontamente una vez graduado de esa experiencia En uso académica. de buen retiro, sí. Poeta multipremiado internacionalmente, creo que son más de los dedos que caben en una mano los premios que ha recibido en España, en Colombia, para los libros tuyos de poesía. Muchos reconocimientos también a cada uno de tus proyectos musicales, a cada uno de tus discos, cantor de tangos, por ahí lo vi en las redes cantando, haciendo unos covers de tangos preciosos. Muy buena pesquisa. Es que soy fan, no sabías, pero soy fan. Profesor universitario, profesor de escrituras creativas, profesor también de la maestría en música. Bueno, o sea, es un recorrido tremendo el que llevas tú desde hace más o más de 2 décadas, ¿no? Por las artes y muy importante por la música y la canción. Empecemos por un título de un disco, El siglo del loro. Creo que ese título nos va a llevar a muchas cosas que están relacionadas con tu obra y supongo yo con la manera como tú concibes un ejercicio de práctica de poesía o de enseñanza de poesía. Creo que tomaste un espléndido punto de partida, Ginette, justo para eso. El Siglo del Loro es un álbum un poco excéntrico porque es un álbum de canciones hechas todas a partir de poemas musicalizados, y no solo poemas, sino específicamente sonetos. Entonces, pues es un ejercicio de musicalización. Digo extravagante porque a nadie se le ocurre hoy hacer poesía del siglo XVI, pero intenta como ayornar esa forma poética tan importante en nuestra historia literaria, y sobre todo también compartir esa pasión de la escritura de las formas clásicas con amigos entrañables que me acompañan a cantar en ese álbum. Entonces es como esa combinación de las dos cosas, una declaración de amor por la poesía anacrónica, y una celebración de la amistad entre cantautores con los amigos que me acompañan a cantar en ese disco. Un disco de sonetos, no hay nada que suene más impactante ya al oído, ¿no? Anacrónico, sí, sí, es el adjetivo. Porque un libro de sonetos es anacrónico, pero un disco de Sí, sonetos no, pero de sí es sonetos verdad. actuales, sí, escritos ahora en el siglo XXI, como tú dices, porque una Sí, cosa es musicalizar a Miguel Hernández o claro. musicalizar a cualquier autor del siglo de oro colombiano o del siglo de oro español o a nuestros propios poetas colombianos sonetistas, un tierra de provisión, pero otra cosa es hacer un disco de sonetos en el siglo XXI. Entonces, claro, eso nos lleva a pensar en una parte muy, pues un núcleo tal vez de tu trabajo, y no sé si como tallerista, ¿eres más libre o más clásico como tallerista? ¿Eres muy clásico como escritor, tanto en tus libros como en tus discos? La musicalidad, ¿sí? La presencia de la métrica, aunque sea en verso libre,
es evidente, ¿no? Incluso te permite jugar un montón con todas estas resonancias musicales que tienes dentro de la poesía, o que pones que activas dentro de tu poesía o dentro de tus canciones. Pero en un taller, ¿más libre o más clásico? ¿Más estructurado o más pasional? ¿Hacia dónde te dirigirías tú la formación que tú ofreces? Bueno, es que me llevas como al núcleo de lo que fueron estos talleres con las chicas y chicos que asistieron, em, porque lo que creo para responder a tu pregunta es que esa dicotomía es una dicotomía irreal, innecesaria, además. Ujú. Esa obligación que pareceríamos tener de elegir entre lo clásico y lo actual, entre, por ejemplo, el verso estructurado y el verso libre, es, creo yo, una dicotomía muy necesaria, porque no hay tal decisión. Es decir, por supuesto, partamos de algo que creo que es incontestable, y es que el verso que vehicula la poética del siglo XXI es el verso libre. Es decir, yo escribo verso libre, publico verso libre. Creo que escribir versos estructurados o publicar sonetos hoy, digamos, es anacrónico y te sitúa por fuera de tu tiempo, el espíritu de tus tiempos. Pero, y este pero es muy importante, pues el primer poemario en verso libre en lengua castellana no ha cumplido 100 años. Es decir, el verso libre llegó ayer por la noche a nuestra historia, si convenimos que nuestra lengua tiene 1000 años, más o menos. La práctica totalidad de nuestra tradición poética está escrita en verso estructurado, con rima y con sílabas contadas. Entonces, escribir negando esa tradición o desdeñándola es, como decía el maestro Alfonso Reyes, en el mejor de los casos, una desinteligencia tremenda. Ningún oficio puede encararse de espaldas a su tradición. Entonces yo creo que quien encare creo yo, como creen muchos, pues yo me sumo a ellos, quien encare la escritura poética como un oficio, pues debe conocer y debe manejar al dedillo la creación métrica clásica, pues para dinamitarla, ¿cierto? Pero debe conocerla. Entonces ese es el núcleo, creo, de lo que yo intento transmitirle a los chicos y a las chicas en los talleres. Es decir, aproxímense a la escritura métrica clásica, no para publicar sonetos, por favor, no, ni romances, ni liras, ni décimas, para conocer nuestra tradición y luego hacer con ella pues lo que hay que hacer, que es escribir verso libre donde eso se sienta, donde se reconozca la tradición. Una maravilla. Yo creo que hay que afinar el oído, ¿no? Pero afinar el oído, no solamente leyendo, escuchando, sino también escribiendo. ¿Es eso? ¿Es por ahí va la cosa? Por O sea, supuesto, porque en el taller escriben un soneto, por ejemplo, ejercicio uno, mira, escribir. no alcanzamos a hacer, no alcanzamos a escribir sonetos, porque claro, eran 4 horas con cada taller, pero sí escribimos décimas espinelas, por ejemplo. Ah, Sí escribimos versos octosilábicos y alcanzamos a entender, creo yo, y espero y aspiro a que así haya sido, em, a entender que existe un tipo de musicalidad, un tipo de ritmo, recordar que el ritmo es el núcleo de la escritura. Hay un tipo de ritmo al que solo se accede si se conoce la métrica clásica. No estoy diciendo que sea el único, no estoy diciendo que sea obligatorio escribir sonetos clásicos para ser poeta, eso no sostengo eso, pero sí que hay un tipo de musicalidad muy importante a la que solo se accede por ahí, solo por esa ruta. Y basta leer poetas pues, grandes de nuestro tiempo que no han publicado un soneto, que yo no les conozco un soneto, pero que uno sabe con leerles cuatro poemas que se gastaron la mano escribiendo verso clásico. Voy a mencionar solamente un nombre, Piedad Bonet. qué La maravilla, sí, los musicalidad, la ejercicios. musicalidad clásica está presente en sus versos, pero está presente de una manera aplastante, es inobjetable y creo que pues ese es el punto al que a mí me gusta mirar, el tipo de poesía que a mí me interesa y el que transmito en mis talleres. Muy lindo porque tienes toda la razón. Creo que tiene que ver con ese paso entre la lectura y la escritura, ¿no? No se trata de sentarse a hacer ejercicios de sonetista, pero sí
poder escuchar cómo es que suena un soneto, saber leer un soneto, conocer los sonetos clásicos del siglo de oro, conocer los sonetos de nuestra propia tradición y luego leerse, por ejemplo, el Nocturno de Silva y descubrir que está lleno de musicalidad, aunque parezca verso libre, está lleno de ritmo y de estructura, ¿verdad? Entonces es muy Exactamente. importante. Creo que estoy completamente de acuerdo contigo, mejor dicho, y por eso no soy poeta, porque alguna vez un profesor mío que escribía sonetos y escribía también de Antioquia, el profesor David Jiménez, escribía, hacía muchos ejercicios de sonetos como ejercicios de escritura, pero no escribía sonetos cuando escribía poesía. Alguna vez le Claro, mostré claro. mis poemas de primer año, de segundo año de universidad, y me dijo, usted no tiene oído, usted no tiene música, o sea, es que esto no es poesía. Y yo, bueno, me voy a dedicar Ay, a la crítica literaria y a la edición. muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, 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 yo no llegaría hasta allá. Bueno, me puso a escribir Pero sonetos, entonces escribí sonetos y por eso entiendo cómo es que sí se aprende, de esa musicalidad se aprende a oír, ¿no? Es no, distinto lo que Gine, se escribe después del es ejercicio de... absolutamente. Yo recuerdo dos cosas me hace recordar. Una afirmación de Luis García Montero con la que estoy completamente de acuerdo. Dice, no todo es técnica, pero estamos perdidos sin la técnica. Y eso Muy estoy bien. completamente de acuerdo. Y otra que es la anécdota de Nicolás Guillén, cuando ya estaba entronizado como el poeta nacional en Cuba de su época, los chicos le llevaban a su casa en la calle del Vedado, le llevaban sus poemas y el maestro lo recibía, miraba y decía, no, tráeme primero un soneto. Maestro, yo no escribo sonetos, yo sé, pero tráeme primero un soneto y después, Después claro, vemos tus poemas. después vemos tus poemas de verso libre, sí, sí. Muy bien, qué maravilla. Bueno, tú dices en alguna entrevista que tu recorrido ha sido de prueba y error, y esto de prueba y error tiene todo que ver con los talleres, tiene que ver todo con formación, con escritura creativa. ¿Cómo es esto de prueba y error y ese camino hacia la felicidad que encuentras en ese ejercicio? O en esa conciencia Sí, de... creo que en mi caso particular, yo no solo he crecido errando mil veces, sino llegando tarde a todo. Y eso ha sido, en mi caso particular, no una desventaja, sino todo lo contrario. En ese llegar tarde a todo ha habido acumulación de pasión, de ganas, y eso ha sido ventajoso. Pero lo de la prueba de error no es más que un intento por enfatizar en lo que yo creo que es la parte más importante del proceso creativo, que es la reescritura. Digamos que me cuesta mucho, y esto no me cuesta, realmente no me cuesta, lo disfruto, pero digo que se desarrolla el momento más álgido de los encuentros, de las conferencias, de las charlas, de los talleres, cuando le planteo a los chicos lo poco importante que es la emoción en el proceso creativo. Lo prescindible incluso que es el sentimiento o la emoción o el afecto. Eso parece resultarles como una bomba cuando les suelto eso, porque claro, porque la Porque es el conquista de un origen para producto muchos. literario pasa, claro, es el origen, pero no es por completo suficiente, no es suficiente la emoción o la pulsión, porque pues las emociones son, y aquí quiero decirlo con mucho cuidado, pero con mucho énfasis, las emociones son esencialmente vulgares. No hay nada que hayamos sentido por profundo, por desgarrador, que no sea un sentimiento humano repetido. Ujú. Todos hemos Que no sentido sea un sentido corazón común. roto. Es exactamente. Lo que convierte eso en un producto literario es el paso por la técnica. Es decir, como decía Carlos Fuentes, no conviene escribir desde la emoción, conviene escribir desde el recuerdo de la emoción. Entonces, hay que escribir, claro, no estoy, por supuesto, cuando te rompen el corazón hay que escribir, pero eso hay que dejarlo en la nevera, dejarlo reposar, dejarlo maridar, y un tiempo después volver otra vez sobre el texto y pulirlo y limarlo para que suelte la viruta, como los carpinteros. Entonces sí, probar y equivocarse, probar y equivocarse, probar y equivocarse es esencial, porque es la única forma de que eventualmente salga algunas cosas que valga la pena ser publicadas. A que llegó tarde, me llamó la atención esa frase del inicio de la A respuesta. He todo, llegado tarde Ginette, a a todo. todo.
a todo. Yo salí del Recuerden. colegio y estudié medicina, por eso te digo todo. Estudié medicina después de que la psicóloga del colegio me había dicho que mis áreas de experticia iban a ser la literatura o las artes. Ah, Y ella te yo, lo que había estaba enamorado de la advertido. psicóloga del colegio, claro, estaba enamorado de la psicóloga del colegio, decía, ay, tan hermosa Juliana, pero no tiene ni idea de su Debe estar oficio. equivocada. Pues el que no tenía ni idea era yo. Llegué tarde, me demoré para entender que mi vida era la música y cuando quise ser músico me fui a Cuba, pero estudié jazz y después tarde entendí que lo que me interesaba era la canción y tarde entendí que más que la canción lo que me interesaba era el texto de la canción y llegué a la poesía. Sí, yo soy un hombre dedicado a las vocaciones tardías, eh, pero eso, como te digo, no creo que haya sido una desventaja, ha sido un descubrimiento eh, que no hubiera podido ser de otra manera, creo yo. Entonces primero fue la música, bueno, la medicina olvidémosla, primero fue la música y luego la poesía. Ujú. Fue en ese Y orden luego que la vino. poesía, sí. Primero la Fue en guitarra, ese la orden, música sí. y la composición. O Así, exactamente así, exactamente primero la guitarra. la guitarra, luego la composición de canciones, luego eh, el, el- la pulsión por mejorar la escritura de canciones, que fue cuando me aboqué a investigar la escritura de formas clásicas y ahí me envicié, me volví un junkie del asunto y ya después me hice filólogo, pues yo me hice filólogo hispanista hace 6 años. Es decir, Ah, yo qué me gradué de maravilla. filólogo a los 50 años. Eh, y la escritura de poética fue bastante tardía, fue mucho más tardía. Yo empecé a escribir poesía hace 12 13 años apenas. Qué maravilla, ¿no? Y eso de filólogo hispanista hace 5 años, creo que es una buena edad para estudiar filología hispánica. Sí, hay que Estoy tener. completamente de acuerdo, sí, sí, ya desprovisto de las angustias juveniles del promedio, nada, yo me dediqué a disfrutar y a estropear el promedio de edad del curso también, por supuesto. Otra palabra clave, el juego. Entonces, tenemos por un lado la técnica y cuando te oigo hablar, me doy cuenta qué serio es el proceso creativo para ti en ese sentido. O sea, acabas de decir, la emoción es lo último, ¿no? Después de maridarla, después de que se añeje, como decía Rilke, después de que se olvide y vuelva a nosotros como recuerdo y ya como experiencia y no como anécdota, ¿no? Pero por otro lado, está claro, pues, el proceso de escritura, de reescritura, de revisión y de técnica, ¿no? O sea, lo que hay detrás del poeta de hoy es el filólogo hispánico de hace 6 años, ¿no? Es Sí, el sí, sí. soneto de hace 100 años, ¿no? Detrás de un Exacto. poema tan bello como poema, digo yo, de una de tus canciones como A lo bien, que es puro parlache, por un lado, ¿no? Lunfardo paisa, pero al Leopardo mismo falso. tiempo está lleno de resonancias musicales y de resonancias del siglo de oro. O sea, le das una estatura al parlache que es esa, ¿no? Que es la de un poema clásico. Y eso es una cosa fascinante. Pero eso me lleva a lo siguiente y es el hedonismo en tu trabajo, en tu creación, o sea, se nota mucho, uno no sabe si amacizar a alguien o reírse cuando oye uno de tus boleros. Me encanta cómo lo presentás y cómo lo sentís y me emociona mucho porque hay una búsqueda intencional de eso. Yo soy un tipo muy vitalista que viene de una familia muy conservadora, de un pueblo muy conservador, de la más conservadora de las regiones antioqueñas. De Entonces, Yarumal. esa búsqueda de Yarumal, sí, sí, sí. Entonces, digamos que esa relación con la vida como único tesoro, como único hallazgo incuestionable, eh, es para mí muy importante ponerlo en las canciones y en la poesía y que lo encuentres me parece fabuloso. Hay en eso, por supuesto, mucha intención lúdica, mucha intención de disfrute, pero también hay, y creo que lo presentaste justo como es, en el caso del parlache específicamente, una intención de sacarlo del lugar del humor. En nuestra región específicamente, pero en todo el país ya, porque el parlache es un bien nacional, el parlache ha sido materia creativa humorística únicamente.
a excepción, a muy honrosa excepción de los chicos que hacen hip hop, que, no, que por supuesto han utilizado el parlache como elemento creativo. Me refiero sobre todo, por ejemplo, a la canción, al mundo de la canción. En la literatura ha estado más presente. Hay muy buenos ejemplos de escritores que han puesto el parlache en su lugar, pero no en la canción. Y a mí, sobre todo desde la época en que viví en Buenos Aires, y que estuve en relación directa con el lunfardo argentino, y que descubrí que no era una clave de escritura de texto cancionística, sino que la gente hablaba así, pues me resultó muy natural preguntarme por qué en Medellín, que tenemos un parlache tan vivo como es el lunfardo argentino, no lo utilizamos como una materia creativa en las canciones, o no como una materia creativa lejos del humor. Entonces, por eso esa intención de ponerlo ahí, de darle un lugar distinto, eh, disfrutándolo también, porque es inevitable reírse un poco, y me gusta eso, pero que no sea solo eso, sino que convoque a otras cosas. Y por eso me gusta tanto que lo leas así. Claro, y pensando en los talleres, volviendo a los talleres para no perdernos de ese camino, ¿tú recomendarías ese acercamiento serio a los temas que de todos modos pueden ser humorísticos en cuanto a la creación? No humorísticos, no es esa la palabra que quiero decir, es a disfrutar el proceso de la escritura y a trabajar con temas que no sean solamente la solemnidad, la pérdida, el duelo, ¿no? Que invaden mucho la cabeza, nos invade mucho la cabeza cuando somos jóvenes y estamos empezando a escribir, ¿no? Que es toda la necesidad de expresar, primero que la inquietud, ¿no? Por encontrarse con algo como esto, uy, pero es que el parlache tiene una sonoridad, cada palabra está construida, ya primero implica una técnica, cada palabra creada, y además unos mecanismos de semántica y de sonoridad, ¿no? Que son impresionantes si se sienta uno a pensarlos. Entonces, ¿llevarías un poquito a Sí, menos solemnidad y más disfrute para ver más la forma? sí, definitivamente, Ginette. Y no solo lo recomendaría, sino que lo recomendaría con mucho énfasis en Colombia. Nosotros somos, eso no es secreto para nadie, creo que elegí el verbo inadecuado. Tenemos una relación con la escritura de una glorificación solemne, que a mí me parece que es de alguna manera perjudicial para las personas que se acercan a la escritura. Eh, Pertenecemos a un país que ha glorificado a sus poetas y a sus escritores, eso lo hemos escuchado muchas veces, somos un país de poetas, etcétera, etcétera. Pero lo que siento es que hay esa forma formal de enfrentarnos a la creación y de glorificar al escritor, le hace un flaco favor a quienes están empezando a escribir, porque creen que la escritura solamente compete a ciertos temas canonizados, como muy bien los dijiste tú. Entonces yo sí invito a convirtamos la forma en un juego, la escritura en un juego, y específicamente el abordaje de la escritura de las formas clásicas ayuda mucho para eso. Cuando uno tiene una forma a la que tiene que atarse, cuando tiene un andamio, como por ejemplo la forma de la décima espinela, ahí surge el juego de una manera mucho más espontánea. Claro, después viene el trabajo para recordarles que eso es solamente el andamio, y que escribir sonetos no te hace poeta, y que escribir décimas no te hace poeta, y que conocer la técnica no te hace poeta. Pero eso es después. Creo que es muy importante, sobre todo al principio, liberarnos y soltarnos. Y el parlache es una herramienta, bueno, todas las formas de dialectos o de variantes regionales son formas que propician ese juego. ¿Y en qué escritores colombianos, en qué tradición de la literatura colombiana, en este sentido, de estos escritores que han pasado por el disfrute de la forma, por el juego con las palabras, tú te sientes cercano? ¿De qué escritores te sientes cercano? ¿De Yo ahora, de menciono antes? dos en esa ruta del disfrute. Luis Carlos López, el tuerto Luis Carlos López, gran sonetista cartagenero. Y sobre todo, León de Greiff.
Claro. La poesía de León de Grave creo que los pone ahí en ese lugar de glorificación del lenguaje, de exploración de otras formas del lenguaje y de rigor, además. Entonces, creo que pondría a esos dos. Ahora la pregunta, ¿tú te sientes parte de esa tradición o te reconocerías en otra tradición como poeta? ¿En qué tradición te ves? Ya nombraste a Piedad Bonet hoy, nombras a Ujú. León de Grave, a Sí. Luis Carlos López, ¿qué más hay en la mitad? No, yo definitivamente soy un tipo anacrónico. Yo me reconozco o quiero reconocerme. Cuando uno responde a esta pregunta, responde también desde el deseo, donde, donde se quisiera ver. Eh, pero yo soy creo, más resultado de la lectura de la tradición hispánica. ¿Mm? Entonces yo sí vengo mucho de la lectura de los poetas hispánicos, mucho de los poetas de la generación del 27, de la generación de la posguerra española. Y en Colombia tengo que mencionar a estos dos que te mencioné, a Piedad Ujú, Bonet sin lugar a dudas, eh, ujú. pero tengo que Y mencionar pensé que ibas también a a Darío mencionar Jaramillo. A Silva, ¿A quién? ¿A quién? El Silva de Gotas Amargas, pensé que lo ibas a A traer. Silva. Bueno, yo no sé, yo es que soy mucho menos de ahí. Digamos, me siento mucho más cerca de Darío Jaramillo Agudelo, por ejemplo. Me siento Ujú. mucho más cerca de poetas como John Galán Casanova, por ejemplo. Ay, qué maravilla. Eh, sí, mucho más cerca entre los colombianos. Pero en España sí, clásico, reclásico, muy clásico. Claro, todos los nombres de tus premios nos lo indican, Manuel Hernández, José Ah, bueno, Espronceda, posiblemente Jaén, sí. allá han Sí, sí, reconocido sí, la sí, sí. tradición a la que tú te Bueno, estás que uniendo, algo debe tener que ver, de pronto sí. algo tiene que ver, solo tangencialmente parece. Bueno, Bueno, no, qué maravilla. Una pregunta más de los talleres, pensando en un taller, si tú tienes que pensar cómo hacer que el taller, que un taller tenga resultados excelentes, es decir, que lo que suceda allí sea al final algo que amen los que toman el taller o ames tú la experiencia de pasar por el taller, ¿en dónde pondrías el énfasis? te voy a poner ¿En un qué? ejemplo del que fue para mí el más fructífero de los talleres que tuve ahorita con la Red Relata, y fue un taller, era el taller que más me angustiaba, porque era un taller dictado para un grupo muy particular de escritores, porque era un grupo de escritura de guión cinematográfico, terreno Wow. en el que tengo cero conocimiento. Y entonces yo me Pero en aterroricé 5 años ya vas a ser guionista. claro, claro, yo estaba aterrorizado, te confieso, y fue el más fructífero porque, y aquí respondo a tu pregunta, yo les planteé muy de frente desde el primer encuentro que lo que yo creía era que los encuentros resultaban ser iluminadores cuando había participación, es decir, cuando podíamos conversar a partir de la experiencia, tanto de ellos como mía, porque también es cierto que no nos podemos plantear en un taller de 8 horas eh, proyectos ambiciosos en cuanto a la aproximación a la técnica. Yo no me podía plantear en 8 horas, pues, desarrollar la técnica de escritura de sonetos, por ejemplo, no. Yo tenía, por supuesto, unas herramientas relacionadas con la escritura clásica, pero creía y sigo creyendo que si lo que hay es un diálogo a partir de las experiencias, los talleres se vuelven más fructíferos. Y este específicamente, que era un grupo situado en Mosquera, perdón, en San Francisco, Cundinamarca, de chicos que escriben guiones, fue el más fructífero justamente por eso, porque establecimos un diálogo de ida y vuelta sobre lo que significaba eh, el reto de plasmar imágenes, ellos desde el lenguaje de la escritura de guión, que es muy específico, con una técnica muy estricta, y yo desde el lenguaje poético. Y estuvimos 2 jornadas enfrascados en eso y yo salí muy nutrido y creo que las personas del taller también, los asistentes. Entonces, creo que lo que yo me planteo para responder a tu pregunta específicamente es enfocar el establecimiento del diálogo desde los intereses de ellos y desde pues, la parcelita de conocimiento que uno tenga. No más que eso, no creo que haya que ser muy ambiciosos. Te señalas a ti mismo como un escribidor de canciones, como un escribidor de poemas, y me llama la atención ese uso del sustantivo escribidor.
Raquel Lanceros, la amada poeta española, dice una cosa a la que yo me suscribo. La palabra poeta no debería usarla uno, debería usarla la gente, ¿cierto? Yo guardo cierto pudor en ese sentido. Además, si suma a eso lo que te contaba ahorita, que soy un advenedizo en el mundo de la poesía, un recién llegado. Yo creo que soy un tipo que ha encontrado en la escritura su lugar feliz. Me sigo considerando un escritor de canciones, un compositor que ha derivado hacia la escritura de poesía y que la poesía lo ha enganchado. Pero básicamente soy un tipo encantado con la palabra y feliz de bucear en ella. Sí, no, y eso se nota desde uno de tus discos se llama Palabras. Y siempre estás buscando como ese juego, el siglo del loro, siempre estás buscando Sí, no, ese no. juego, eso que la palabra encierra y el juego con la palabra puede hacer alumbrar, ¿no? A mí eso me parece maravilloso, realmente toda tu obra, tanto tus canciones como tus poemas, son una tremenda experiencia de disfrute de las palabras, de disfrute de la materia prima con la que están hechas las canciones y los poemas. Muchas gracias, Gina, te agradezco mucho. Y creo que un taller contigo, entonces, en ese sentido, si puedes como hacer que quien lo toma, quien asiste, despierte esa sensibilidad, ¿no? Por la palabra en su materialidad, creo que eso sería pues ya un logro fantástico. ¿Qué hacer para Sí, yo les despertar la insisto mucho, sensibilidad? sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ¿Qué despertar haces? la ¿Qué haces sensibilidad? tú? Tienes que hacerlo. Despertar o más que despertar, no, porque la gente ya la tiene despierta, más para nutrirla, para potenciarla. ¿Cuál camino cogerías Te tú? iba a decir eso, porque la mayoría de las personas que asisten a los talleres tienen esa sensibilidad ya. Yo creo, o por lo menos lo que yo me propongo es recordarles dos cosas. Una, que la sensibilidad es importante, pero no es suficiente, no es suficiente, y lo cual parecería ser de alguna manera desesperanzador, pero creo que es todo lo contrario, porque lo que suelo encontrar en los talleres es que la mayoría de las personas se aterran cuando se dan cuenta que la sensibilidad no les resuelve el problema de enfrentarse al papel o enfrentarse a la hoja en blanco. Y ahí es cuando ese hallazgo de que la sensibilidad es insuficiente resulta es, por el contrario, esperanzador, porque lo que dice esa frase es, no es suficiente porque hay algo más. Y ese algo más es la técnica. Y si tú encuentras la técnica, te vas a dar cuenta que no necesitas esa inspiración sensible para escribir. No es necesario. Hombre, por supuesto, la mayoría de los productos literarios que amamos combinan las dos cosas. Un impulso emotivo, pero un desarrollo de la técnica que te permite poner eso en el papel. Entonces, creo que lo que yo insisto en los talleres es, ustedes tienen ganas, esas ganas no bastan, pero tranquilos, tranquilas. Lo que sí basta, que es la técnica, está al alcance de todos, está al alcance de todas, está al alcance de quien decida invertir un poco de tiempo para aproximarse a las herramientas y listo. Una vez tenga las herramientas, pues la escritura está a tu alcance, haya o no haya emoción de por medio. Entonces, pulsión, pasión y técnica. Esa es la triada. Exactamente, exactamente, Qué exactamente. maravilla. Pala, ha sido fantástico fantástica esta conversación. Espero que nos alimente mucho estas charlas en movimiento y que los oyentes, los que la vean, disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado aquí en estudio esta conversación contigo. Muchas Así es, gracias. Ginés, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y que nos encontremos prontito.